vivo por acá en este streaming de Jump. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo en las redes, quienes nos están haciendo comentarios en las redes, por todas estas emisiones. Ya va a ser un mes que estamos. ¿Cómo estás, Steph? Bien, la verdad muy contenta. Es cierto, hace un mes, igual que rápido se pasan los meses. Mal, nivel alto. Pero un montón. Decí que menos mal que tenemos, no para decir dispositivos tecnológicos en un podcast de tecnología, pero pienso que me sería muy difícil mantenerme al tanto si tuviese que acostumbrarme o reacostumbrarme a calendarios bien analógicos. Porque como que ya no tenemos el rito de voy a revisar el calendario, me voy a fijar en mi agenda. No, el celular ya te dice todo. Totalmente. Para mí el calendario es, no sé cómo qué piensan los demás, pero el calendario, voy a tomar algo que alguna vez alguien me dijo, es como mi Biblia, me tiro una vez porque me voy a confundir un horario, la típica, ¿no? De una llamada y me dice, no, si no está en la agenda. Y eso lo retomé y es real. Uno se va acostumbrando, ¿no? al calendario, a la agenda, por reuniones, uno va poniendo cosas y termina siendo quien te acomoda un poco el día. Y si a veces no está ahí, yo por lo menos me siento como que, bueno, me puedo olvidar. Puede no existir si no está en mi agenda, pues bueno, es algo que me organiza. Claro, como que uno es bastante falible a perder la información. A mí me pasa mucho. ¿Vos lo usás o no te copa mucho el calendario? Me gusta mucho usar agendas como diarios. Lo cual medio que rompe el objetivo de tener una agenda, porque la idea de tener una agenda es saber qué es lo que va a pasar, no lo que pasó. El tema es que... le das otros usos. Claro, si yo tengo... Soy acuariana, digo que no. Digo que no voy a utilizarlo de manera normal y pierdo el sentido del uso de todo esto. Pero... ¿Y usás alguna aplicación que te organice el día, tipo el típico calendario de Google o otro? ¿Sabés lo que hice? O no, o decís, mira, no, la verdad que no me manejo, no sé, hay gente que se maneja de otra manera, como vos decís, con una agenda o... No sé, la memoria me costaría mucho hoy en día con todo lo digital que hay, pero bueno, puede ser. Sí, como los turnos que tenés, como, ¿te acordás de las agendas electrónicas viejas de antes? Sí. Me encantaba, o sea, no eran a cualquier hora porque no las podía programar bien, pero lo que hice yo como para pautarme una rutina es ver qué es lo que pensaba ChatGPT. Ajá. Y le dije, mira, tengo estas actividades, las tengo que manejar en este mes. Entonces agarró, hice una rutina, como con descansitos, como para... una técnica Pomodoro, una cosa así. Claro, como para ver qué onda. Lo único que no me está enganchando bien es cuando yo le digo, mira, yo quiero que mi jornada laboral dure de esto a esto. Ok, bien. Como que para ChatGPT una jornada laboral es todo el día 24 horas. Entonces, bueno, está hecho, es muy capitalista. Claro, tenés que dormir, dormir. Es una inteligencia muy bien programada, ¿no? Para no descansar, o sea, ¿qué descanso de 6 horas? ¿Dónde quieren trabajar? Yo no puedo dormir, porque vos podrías. Claro. Así que estoy experimentando, ¿viste? Y vos le dijiste, bueno, organizame todas estas tareas, organizame un esquema con tiempos de descanso, una cosa así, ¿sería? Claro, exactamente, como que le dije, mira, tengo estas tareas que todas duran aproximadamente, no sé, 1 hora y media. Me gustaría tener, no sé, 3 o 4 descansos en el día, un descanso de almuerzo. ¿Le diste un estimativo, un prompt de tiempo de descansos de entre 5 y 20 minutos? ¿O no llegaste a tanto? No, le dije 3 descansos, como para también ver cuánto era el tiempo que me estimaba. A ver si era mejor que claramente la aplicación Pomodoro. Hay una que la podés directamente asociar al browser, que me encanta, que se llama Marinara. Ah, bien, un buen datito ahí tiró. Sí, buen hack. Es muy fácil de usar. Tenés el tomatito ahí, vos podés ir seteándolo como quieras. Para las personas que no saben lo que es la técnica Pomodoro, es una técnica de administración de tiempo en la cual vos tenés 4 periodos, digamos, esto lo podés setear, pero de 25 minutos. Entre cada periodo tenés un descanso de 10 minutos. Uh-huh. Cuando terminas esos 4 periodos, esos 4 tomatitos, tenés la salsa ya, y tenés un periodo de descanso largo que es de 20 minutos, si no me equivoco. Y ahí después reinicias el ciclo. Dicen que sirve para optimizar el tiempo, pero en realidad también es como para ayudar a la biología de la atención humana a medida que vos vas trabajando. Entonces, no te quemás, en teoría, ¿no? Porque no hay nada científicamente súper comprobado, no te quemás y al mismo tiempo maximizás el tiempo en el que estás trabajando. Así que nada, intenté hacer una alternativa con ChatGPT, pero ChatGPT no entiende temas de burnout. Claro. No entiende acerca de cansancio,
Él está para producir. Él está para tipo trabajar, no hay mucho más. Sí, me parece que estas técnicas las hemos hablado, Pomodoro, bueno, esto es el buen hack que nos está pasando, vos que nos compartís, me parece que es algo para apuntar, que es bastante interesante. A mí debo ser, no sé del otro lado qué piensan, pero a mí me cuesta los 5 minutos de descanso. Se me hace o más o... Bueno, menos no, pero 5 literal, como bueno, trabajo 25 y 5 descansos de 5 si para mí se me torna o porque hago algo, o tal vez, no sé, cocino o me voy a comprar un café, no sé, cosas que uno le puede surgir decir para aprovechar esos 5 minutos. Claro. O si me ponía a hablar, si me tiro tal vez decir, bueno, 5 minutos para dormir, bueno, no, se van a hacer media hora de mínimo. Claro, como que no hay chance, como que le falta un poquito a... Va. Hay gente que le funciona, ojo, a mí en lo personal, pero capaz que alguien sí dice, no, para mí 5 minutos es clave porque me alcanza solamente para cerrar los ojos, para, no sé, hacerme un mate. Claro, un capaz café. la idea es eso, 5 minutos para no pensar en nada. En y uno nada. lo toma como 5 minutos para hacer otra cosa. Un recreo para mirar una serie, no, 5 Claro, minutos. no, la idea es 5 minutos, dejás el cerebro en remojo y volvés. Me parece que eso sería ideal y voy a intentar a ver si puedo implementar esto de 5 minutos de nada, pero nada. Es un montón igual. Es un montón porque vos decís, bueno, 5 minutos que entras a YouTube, entras a las redes sociales, te pones con algo que se supone que va a cortar con algo laboral o algo estructural. Pero bueno, 5 minutos en redes sociales puede llegar a ser poco, depende de qué consumas. Si vas a YouTube un video, si ves, no sé, algo que puede representar lo recreativo, puede ser poco. Pero sí creo que tiene, si uno logra armarlo con estos pequeños lapsos de descanso literal, que puede ser hacer algún descanso corporal, levantarte, es súper importante levantarse de la silla, esos 5 minutos, decir, bueno, me levanto de la silla y doy vuelta a la manzana, doy vuelta en mi casa. La otra puede ser hacer algunos ejercicios de yoga también, porque el cuerpo estar sentado no hace bien. Decir, bueno, voy a no sé, hacerme una meditación cortita, porque tal vez vengo de problemas laborales o lo que fuese, que te consumieron un montón tus energías, y decir, bueno, me tomo estos 5 minutos para respirar. Ahí me parece que puede ser algo muy efectivo, pero con lo recreativo a mí por lo menos me cuesta. Pero bueno, ahí me parece que es algo que está en tendencia y está bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno, hoy estamos comenzando otra nueva edición. Vamos a tener varios temas. Ahí, Estefano, vas a comentar un poco de qué vamos a hablar desde lo que es, bueno, todo lo que es gaming y cultura relacionado a los juegos. Y vamos a estar hablando también de datos. Es un programa que nos gusta mucho el tema de datos. Entonces tratamos de navegar por un lado, por el otro, y vamos a tener un entrevistado hoy con quien vamos a poder hablar de varios temas relacionados a lo que es los datos y la apertura de datos, lo que tiene que ver el mercado, lo que tiene que ver las estrategias que las empresas pueden implementar. Así que es alguien que es un experto que sabe mucho de muchos temas relacionados a datos, entonces nos va a permitir navegar y surfear varios temas, no uno solo. Vamos a tener a Steffi Cherny, va a estar conectada hoy. Así que bueno, vamos a tener un programa cargadito y bueno, vamos a ir comenzando. ¿Querés adelantar para ir y volver? ¿De qué vamos a hablar? Sí, hoy nos toca hablar un poquito acerca de cómo se estableció el rito lúdico de los videojuegos en Argentina. No cuando vino el primer videojuego, sino como cuando nos acostumbramos a esto. Ah, buenísimo. Bueno, vamos y volvemos.
son esos inicios de los juegos? Steph, hoy estábamos en la apertura hablando un poco y dimos por comenzado este tema. Comentábamos un poco de qué va. ¿Cómo vinieron acá a Argentina? Un poco también, como dijimos al principio, el tema de pensar primero qué es un rito lúdico y cuáles son los lugares que te tomaban en la sociedad antes de la digitalización. Porque siempre hubieron juegos, ¿no? En todas las sociedades se encontraron juegos de mesa, se encontraron como siempre esa necesidad de claramente estar en un momento libre y decir, bueno, juguemos algo, a ver, no sé, ¿qué hacemos? Lentamente, más o menos en los 30, en los 40, se empezaron a generar lugares que se llamaban penny arcades, más que nada en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en donde tenías como juegos de feria que se accionaban por moneditas, pero no eran digitales, eran simplemente esto de vos metías la monedita, accionaba algo, te mostraba algo, capaz que podías ver, inclusive, ¿te acordás esos? Yo me acuerdo que tenía uno de Mickey Mouse, pero que mirabas como por el... Sí, tenía la formita. Claro, como por la camarita y vos podías ir pasando como las diapositivas, pero con el sol. Sí. Bueno, tenías eso como mini proyectores, entonces te dejaban ver como mini proyectores, mini películas. Había algunos que eran como eróticos, entonces eran aptos para mayores de 18. O la persona tipo que llegara al visor, básicamente. Lo que también tenía, que lo podemos ver en la próxima foto, muchos, como un melange de personas que querían ir a disfrutar de su sueldo, que también creo que caracterizaba cuál era el público. Porque cuando estamos hablando de juegos y videojuegos o juegos en los penny arcades, no estamos hablando solamente de hecho, no estamos hablando de nenes chiquitos. No. Estamos hablando de personas que van a la feria. Acá estamos viendo como dos mujeres que están haciendo como este típico, bueno, vamos a ver qué suerte me da. Me gusta con el cigarrillo. Claro, ¿no? con el cigarrillo y ponías la moneda, es como, bueno, ¿cómo me va a ir en el amor? O esas típicas máquinas que tenías como o al brujo o a la gitana en el medio y te tiraba como una suerte. Sí. Que creo que acá llegó una de esas destruidísimas todas, súper creepy, hubo muchísimos cuentos de la cripta porque siempre tenían como esto muy mítico de una máquina me está diciendo qué me va a pasar. Y es característico de esta transición entre lo analógico y lo digital, en donde sí, era una máquina completamente mecánica, pero que lentamente iba pidiendo también toda la sociedad que se automatizaran otros procesos y que la máquina te mostrara cada vez más cosas. Entonces, pensando en estos espacios, ¿no? de donde uno podía ir después del trabajo, capaz que tenía un tiempo libre, pensando como en los bares o los parlors o las confiterías inclusive, es donde nos encontramos con las primeras máquinas y los primeros ritos lúdicos de Argentina también. De hecho, la Galería Sacoa, en 1957... Uy, Sacoa, genio Sacoa. Claro, que fueron como los primeros que empezaron a pensar en, ok, vamos a poner pinballs, donde tenemos este bar, y tenemos rocolas, porque a la gente le fascinaba la idea de, por más que tenías 4 canciones, eran 4 canciones on demand. Entonces vos ponías la moneda y la máquina súper tecnológica te ponía el disco rayado, pero les parecía algo increíble. Y bueno, Sacoa, que estaba justamente en la galería de Mar del Plata, que era no me acuerdo qué sindicato, de las sílabas Sacoa, ya alguien me va a decir, empezó a pensar, le es muy natural a las personas esto de meter la moneda y esperar como una respuesta, les gusta, les parece como algo muy entretenido. ¿Qué pasa si agarramos, cuando salió en 1970, el Pong? Que era el primer arcade que se había fabricado en donde uno lo podía usar de una manera más doméstica. El Pong, sí, para recordar, era este juego digital de tenis, de mesa, que eran simplemente 2 barritas y vos tenías que hacer rebotar la pelotita. Ah, muy bueno. Increíble igual, ¿no? Para el momento era como, wow, el futuro está acá. Así que Mauricio Machowski, junto a su familia, empezaron a importar las primeras máquinas acá y la transición fue casi natural. Porque, claro, vos tenías de una rocola versus a esto que era una nave espacial y que para colmo democratizaba también el uso de la tecnología. No todo el mundo tenía un televisor, en los 70 no todo el mundo tenía ni teléfono, pero sí podías acceder a esto. Y de hecho hay una como
una anécdota muy graciosa es que nosotros acá en Argentina tenemos, en Buenos Aires, tenemos como ordenanzas bastante estrictas con respecto a qué es lo que es apuestas, Sí, en que uno puede realmente. dar su dinero en ese sentido. Sí, juegos, todo lo que es juegos tiene algún grado de regulación por motivos que tengan que ver con la salud, ¿no? También. Claro. Del consumo y de que no sea un efecto colateral. Exactamente, Que salud. deje de ser un juego y termina siendo Impositivos vicio. y también salud por el lado de que no todo el mundo que tiene, no sé, un maxi kiosco diga, che, pero yo puedo poner acá un tragamonedas y listo y que todo el mundo lo puede usar. Claro. Que hay un montón de parámetros para eso. Pero el asunto es que, y esta es una de las razones por las cuales no vemos arcades hoy, pero en ese momento ya habían empezado a decir, che, esta máquina la gente pone la moneda y gana y o pierde. Listo. Era como todos los factores para decir, esto es una máquina que lo que te hace es apostar. Y como era tan avanzado tecnológicamente, la gente de Sacoa pudo decir, no, esto en realidad es un reloj. Vos lo que estás viendo acá, claro, arriba tenés los numeritos y todo, y vos, las dos paletas es simplemente como el segundero. Mirá. Entonces logró pasar el Pong como una máquina, Sí. era un reloj gigante. Ujú. Increíble. Al mismo tiempo, habían otros locales que, si bien no se metían por el lado de videojuegos, sí se habían metido por el lado de rocolas, de pinballs, y que tuvieron muchísima popularidad como Sacoa, que fueron las personas de Playland. Sí. Esto fue igual 20 años después que se pensara en hacer arcades acá en Argentina. Arcades tanto mecánicos Sí. como con algo digital. Este fue fundado por Juan Kurelek. El primero fue hecho acá en Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, Me suena mucho Juan Curelet, no sé por qué, pero bueno, me suena. porque hay toda una familia, toda una dinastía Kurelek. Claro. De hecho, fue la primera persona en empezar a importar placas de exterior. Mira. Porque vos no te podías traer acá todo el videojuego, todo el arcade. Pero lo que sí podías hacer era comprar una placa, él la traía para acá y lo armaba, imitaba la placa o le daba a sus ingenieros de Playland para imitar la placa y tenías como diferentes versiones del mismo juego. De hecho, en Playland se hacen las versiones de juegos de carreras, pero tipo TC 2000. Ujú. Juegos de fútbol con Wow, los nombres de un montón. nuestros jugadores porque lo iban modificando. Todos estos igual eran bootleg. Sí. Pero de esa manera Playland pudo tener como un gran despliegue de diferentes arcades que es como algo increíble también para la época de wow, mirá no solamente cuánta diversidad de juegos tenés, sino que te hacen referencia acá a Argentina. De hecho, el primer nicho de desarrolladores, generó como el primer nicho de desarrolladores en donde agarraban estas placas que podían modificar y empezaron como a experimentar. Y gracias a eso, las personas que inventaron el trucotrón se conocieron. El trucotrón fue el primer arcade argentino en donde era jugar el truco con... Es más, si fuese una periodista de ese momento, de esa época, diría que hasta una inteligencia artificial. Mirá. Porque tenías un programa cuya interfaz era conversacional, pero ya tenía obviamente las respuestas completamente medidas, no era que generaba algo. Pero sí te gastabas si jugabas mal, o dependiendo qué jugada metías, te decía, te hacía, viste, como un versito, como se jugaba el truco antes. Y era como lo encantador del trucotrón. Tuvo tanto éxito que se importó a todos lados del país el trucotrón y se hicieron un montón de máquinas. Pero fue gracias también a este paradigma de producción de Playland que permitió volar el nicho de desarrolladores. Mirá vos, toda una industria. Toda una Se armó. industria que se genera a partir de esto que, como decía al principio, ok, este es el lugar para el juego, pero que lentamente también empezó a rotar a lugar donde está la tecnología, donde vas a poder ver lo último. De hecho, en 1983 la gente de Sacoa fueron los primeros que empezaron a usar, o sea, en el país, Sí, los primeros que empezaron a usar la tarjeta magnetizada, claro, sí. que sí, la trajeron famosa esa tecnología, Sí. que era un flash. Sí, o sea, obvio. en el 83. Nana, y aparte tener esa tarjeta en ese momento con los coins, no sé cómo no me acuerdo. Claro, pero eran tickets. Sí, tickets. Porque en se iba realidad. como jugando con Sí, eso sí. de la feria. Totalmente. De hecho,
Bueno, ahora sacó Qué algo lindo tanto. que eran cuando se te caían, cuando caían todos los tickets. No. Uy, Genial. cuando sacabas un montón que decías, no Igual sé siguen cómo... estando estos lugares, digo, uno si quiere ponerse un old school, se meten, bueno, hay un par Claro. no sé si sigue siendo la cadena Sacoa o hay otras, pero Sacoa. en la costa de Buenos Aires, bueno, en la playa, en la costa, digo, creo que hay algún que otro, si no me equivoco. Sí, hay varios. otra. De hecho, se puso un poco de moda o volvió a la moda en algunos shoppings que tienen Ah. como pisos de videojuegos. Recordemos que los arcades fueron prohibidos, como que por eso se fueron extinguiendo en Buenos Aires, por lo menos. Pero sí los shoppings tienen como espacios lúdicos para niños, espacios infantiles. Entonces tenés ahí como los ¿Fueron prohibidos videojuegos. por algo, recordás? Por las mismas ordenanzas municipales ok. contra el juego, como que fueron reforzando diciendo, ok, vos estás jugando a la PlayStation 2, pero tipo, ¿con qué? Tipo, comprando tu entrada, apostando, ¿qué está pasando? Claro. Como fue bastante difícil esa integración. Qué loco, porque están esas regulaciones hoy en los juegos virtuales de apuesta y eso. Porque ¿sabes si qué? No a eso sé. está bueno hacerlo porque, bueno, hay ciertas prohibiciones que me parece que son muchas muy coherentes por un montón de motivos, pero bueno, también hoy se juega mucho virtual en todo lo que es apuestas y ni hablar, y ahí no sé hasta dónde llega eso. Claro, Pero hay está que bueno. ver hasta dónde llega como la jurisdicción en lo digital. En lo digital, que también es un limbo o es algo muy abierto. Que el Congreso debería estar ahí informado. Bueno, mucha gente está trabajando para que se esté al pie del cañón en todo el paradigma digital. Pero una de las cosas que me parece más interesantes, que por eso también te traje este tráiler acá, es cuando la gente de los arcades dijeron, ya no sirve que vengan solamente adultos. Ok. Necesitamos, o sea, si vas a la costa, si vas a estos lugares, vas a venir en familia, Sí. con tus hijos. Entonces tenemos que girar de ser estos antros donde la gente adulta Sí, baila, juega, apuesta, etcétera, a que sean espacios familiares. De hecho, seguramente te acordás, pero los arcades antes, ahora siguen, pero están como, tienen otro propósito, tenían ceniceros. Claro, sí. Antes, olvídate, era fumar en todos lados. Claro, y aparte se esperaba que vos estuvieses sentado en una máquina jugando en el arcade de pool, fumando un cigarrillo. Sí. No había otra. Recuerdo yo de chiquita ir a un arcade y yo no entender qué era eso y poner la mano y sentir tipo qué asco, la gente dejaba chicles, todo. Pero bueno, no sé si tenemos listo esta sorpresita, como le ver. dije a nuestro operador, cuidado porque se te pega la canción. Me encanta este trailer. Ahí va. Es familiar y es para vos. Es una caja de sorpresas. Es electrónica total. Sacoa es una nación del 2000. Sacoa. Es diversión al por mayor. Sacoa. En el mundo Sacoa hay un juego para su tiempo libre. Sacoa, un anticipo del 2000. Mirá vos, Sacoa con el robotito ese que Sacoa, parece más exacto. como es un guante que se mueve que un robotito. ¿Cómo era? Tecnología, te habla lo digital, te habla de las máquinas. No, Viste que inclusive cierra todo como Sacoa es el lugar, creo que dice, el lugar de los niños. Pero después te pone Sacoa Bowling. Sí, no, y aparte, cómo es, o sea, viendo todo lo que es el video, cómo evolucionó no solamente lo que tiene que ver con la oferta de los productos y demás, sino también con la actuación, ¿no? Porque eran súper duras las personas, o sea, hoy alguien que hace eso no. Digo, ¡oh! Es ¡Una supernatural. máquina! Claro, es un montón. Pasé nivel, ¡wow! ¿Viste? Y te mirás Es un con tu montón papá. cómo actúan. Es un montón, pero es buenísimo porque es un poco como, inclusive en los 80, en los 90, hasta los 2000, se inmortalizaron los lugares de arcades, que era, toda la familia y el lugar donde vos vas a poder tener contacto directo con estos juegos, con estas experiencias digitales. Parece muy loco decirle experiencias digitales, pero con estas máquinas estaban todas tuneadas y todo el arte que te metían adentro de una experiencia que ya no era simplemente, fui a
después de trabajar, sino que yo voy a esto porque mi objetivo es ir a este lugar. No sé, ahorro plata para pasar el Pac-Man, ponele. Ahorro plata para ir con mis chicos a jugar, no sé, al mini bowling o el bowling virtual. De esta manera se subvierte este rito en donde uno está supliendo quizás su momento libre versus ok, yo estoy trabajando para mi momento libre. Bueno, claro, sí, Es muy loco ver esa transición que ahora podemos ver. Y después hay, obviamente, diferentes revoluciones que también vivimos con el ingreso de las consolas en el país, con la piratería en consolas. Hay un montón de ritos que hacen de Argentina un lugar muy especial a la hora de analizar el mundo de videojuegos. Pero me pareció que te iba a gustar muchísimo esto de los Penny Arcades. No, muy bueno. O sea, me parece que para todo lo que tiene que ver la evolución de los juegos, bueno, del otro lado van a ir opinando también, pero es interesante ver las raíces también locales de cómo es el consumo y cómo iniciaron un montón de estos juegos. Así que bueno, vamos a seguir, vamos y volvemos y seguramente con alguna entrevistada y creo que Steffi se va a sumar. Saco.
Bueno, ya volvimos. Tengo un eco. En eco. Mala mía. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque de Steph. Ahí se va a estar sumando Steffi también, de manera virtual, remota. Hoy estábamos hablando un poco cuando comenzamos esta edición que los juegos o lo que es el mundo gaming también se conecta mucho con lo que tiene que ver la salud. Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo Steffi. estás? Qué linda luz que tenés. Sí, acá, viste, en mi pequeño estudio estamos armando todo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te cuento, estábamos hablando con Steph, hoy hablamos varios temas relacionados al inicios de los juegos, videojuegos, bueno, de varias cuestiones. Y también traíamos un poco el debate de lo que es el mundo videogaming, si se quiere decir, relacionado a lo que es la salud, que también hay algunos puntos, porque parece que todo es entretenimiento, de alguna u otra manera. Y bueno, ahí también hablamos de algunas enfermedades y demás, y nos parecía que es interesante meternos en temas relacionados también desde ahí. ¿Qué opinión tenés? ¿Conoces algún juego o algo? Sí, hay varios, de hecho, hay muchos estudios que están viendo cómo poder utilizar el poder de los videojuegos, y más que nada la atención que llaman, aplicado como a diferentes enfermedades. Hay varios, hay uno que justamente mencionamos al principio, el principio en off, así que les contamos el secreto que estábamos hablando, y también te contamos a vos, Steffi, que hablábamos de un juego o un experimento que se está haciendo con un juego que se llama Panoramix, que la idea es que pueda diagnosticar los principios de el deterioro cognitivo en pacientes de Alzheimer. Entonces, al principio, este estudio que se dio y se realizó en Galicia era como para empezar a, vamos a decir, sosegar el efecto de la bata blanca, Claro. que es cuando un paciente o se niega a ver a los médicos o le miente al médico, Sí, básicamente, sí, acerca sí. de qué es lo que está sucediendo, que pasa muchísimo con quizás personas mayores que no quieren mostrarse débiles o que tienen mucho miedo de de también reconocer sus propios síntomas. Esta manera lúdica de primero retarlos, hacerles como una especie de challenge, ayuda muchísimo a el diagnóstico. Y segundo, la idea de ver por qué lado empieza el síndrome de Alzheimer. Totalmente. Hay, justamente Panoramix tiene varios niveles que analizan diferentes problemas con el desarrollo cognitivo, que uno de ellos es, ok, vos pasás y paseás por un nivel, la idea es que vos mires como por todos lados, y después en el segundo nivel te piden por favor que recuerdes cosas o que te fijes en cosas que ya no están, Mira vos. que obviamente al principio en el primer nivel eran llamativas. Entonces con niveles así como muy fáciles y muy usuario friendly, la idea es poder ayudar o por lo menos sumar más herramientas de diagnóstico, que es una de las totalmente. cosas más difíciles dentro del diagnóstico de Alzheimer. No, totalmente. Creo que todo lo que tiene que ver, está bueno como hacer la separación de que no todo tiene que ver o con lo comercial o con el entretenimiento y demás, sino que también todas estas herramientas y tecnologías vienen a trabajar en temas también relevantes, ¿no? En este caso la salud. Bueno, lo hemos hablado también con realidad virtual en su momento, lo hemos hablado con la inteligencia artificial también, Y también- que está... Sí, perdón. También puede servir, digo, no solo como para diagnosticar, sino como para poder entrenar un poco la mente. Sí. Porque en cierto punto está bueno que por más de que alguna persona pueda sufrir Alzheimer, pueda seguir teniendo un entrenamiento, y qué mejor que sea lúdico también ese entrenamiento. Y no necesariamente ya a la altura de tener Alzheimer, porque, por ejemplo, yo tengo a mi abuela que por suerte, gracias a Dios, está bien de salud, pero tiene, por ejemplo, un profe que va y le lleva ejercicios, y capaz que de forma virtual podría ser genial, porque en este caso puede estar jugando a algo mientras entrena y como que siente que está ayudando a que su mente mejore con el tiempo también. Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Así que bueno, hoy nos estamos adelantando en este tema que me parece que amerita que en algún momento lo profundicemos. Te puedo dejar un sí. clickbait para después Sí. pensar en este tema, Sí, sí, pero sí. adivinen cuántos años tiene la streamer más vieja del mundo. Reconocida por el récord Guinness y que también streamea toda la semana juegos de última.
Me voy a jugar, porque desconozco. No cerca mires de la los- pantalla, no me mires la pantalla vos, Steffi, me yo sé que copio, no vas a me hacer copio. trampa porque ¿Cerca no de puedes los ver mi 90, pantalla. tal vez? Exacto, justo 90 años. Mirá, cómo la pegué. Que le dicen, el canal de ella es Gamer Grandma, Ajá. que es una Muy buen japonesa que se nombre. llama Hamako Mori, pero también hay otra Gamer Grandma, pero es un poquito más joven, creo que tiene igual 80, que streamea Skyrim, que tiene su canal de streaming en YouTube. Pero sí, las dos hablan mucho esto de lo que justamente decías vos, Steph, de romper la rutina, de pensar diferentes cosas dentro del mundo digital que le ayudan a, nada, que no sea siempre lo mismo sus vidas y de pronto que tengan que aprender cosas de diversas maneras y por fuera de lo que están acostumbradas. Es súper interesante. En estos días tal vez ustedes se toparon, estuvieron varias noticias y videos y demás de muchas profesoras o maestras, ¿no? Que están utilizando todo lo que es streaming y demás también para engancharse en la onda de dar clases. Hay algunas que tienen que ver con las matemáticas y demás, y que está muy bueno porque son personas que tal vez, algunas adultas mayores, que tal vez ya no están en la escuela, y más con, todo el sistema que de alguna manera tiene alguna vertiente en algunas escuelas remoto, cómo se ayornaron y están siendo un poco streamer a una edad que tal vez en otra época se imaginaban de otra manera, no sé, una jubilación más tranquila, pero que hoy pueden jugar con estas herramientas y estas tecnologías como para seguir con su vocación. Digo, tal vez no tiene que ver directo con la gamificación, pero cómo esto también permite. Perdón, Steffi. Sí, que también, sumando como un poco al tema del streaming y todo eso, ahora se puso como muy de moda en TikTok hacer streaming simulando ser personajes de videojuegos, como personajes NPC, y hay muchos chicos que están haciendo streamer simulando estos personajes y ganando un montón de plata. Por ejemplo, una chica argentina estuvo 40 minutos haciendo un streaming en TikTok y ganó más o menos 6.000 pesos, porque ella es de Argentina, pero hay un chico que en una hora hizo como $6.000, o sea, como que... Tenemos que dedicar, algo estamos haciendo mal nosotros, me Claro. Pero es muy interesante esa tendencia y ver cómo ellos como que también se siguen reinventando para encontrarle como el modelo de negocio a dedicarse también a esto y poder vivir de esto. Totalmente. Así que ahí introdujimos un tema que seguramente vamos a profundizar, así que Steph, muchas gracias por sumarte en este. Gracias a vos y gracias a vos, Steffi, qué lindo poder verte, que te extrañé el miércoles pasado, no te vi. Bueno, ya la próxima seguramente. A full, sí. Bueno, vamos y volvemos.
estamos volviendo. Recién despedíamos a Steffi y Steph acerca de videojuegos. Y bueno, tenemos un invitado, alguien que conozco ya hace unos años, bastante nerd de los datos. Y vamos a entrevistarlo junto a Steffi, que también está del otro lado. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Yo voy a pronunciar tu apellido, no soy la única que seguramente lo pronuncie mal, pero bueno, Milenkiewicz, ¿puede ser? Tiene 3 sílabas, ya, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tiene 3 sílabas, pero es re difícil. Yo, como siempre digo, lo aprendí a escribir cuando tenía 8 años y antes de los 8 iba al colegio y le entregaba, ¿se acuerdan que nos daban el cuaderno de comunicaciones? Y le entregábamos a la persona que estaba en ese momento liderando la clase, yo le daba el cuaderno de comunicación y le decía, mi apellido está acá, este es mi apellido. Yo no Y sé ya lo puedo escribirlo. pronunciar, te decías. Claro, pronunciarlo lo pronunciaba mal, pero escribirlo era mucho más complejo. 3 sílabas, Milenkiewicz. Parece muy difícil porque obviamente no es normal que no hayan vocales en todo ese choclo de letras, pero bueno, es así, Milenkiewicz. Bueno, Pablo, muchas gracias por sumarte. Les cuento, a Pablo lo conozco de un pasado, él nos va a contar un poco porque viene de una trayectoria interesante en tema de datos. Hoy está, siendo parte del equipo de datos y liderando también, me imagino con otras personas, lo que es el equipo de datos en Naranja X, pero bueno, él también, bueno, vos no vas a contar, me estoy adelantando, pero bueno, sí, trabajas mucho en lo que tiene que ver la expertise de datos en diferentes temas, pero también en la academia, o sea, te involucras también con la comunidad de datos, y nos gustaba sumarlo porque, bueno, el tema de inteligencia artificial y datos es algo que es bastante recurrente en el día, en la actualidad, y lo venimos tratando, pero bueno, vos tenés una mirada mucho más amplia de diferentes aspectos, porque bueno, has transcurrido una trayectoria academia, sector público, privado, y que creo que es bastante interesante. ¿Querés contarnos un poquito en la actualidad qué estás haciendo? Y ahí vamos proponiendo. Dale, buenísimo. Primero, como te decía recién, gracias por invitarme. A mí me encanta poder estar en estos espacios y contar lo que hago, lo que hice y seguramente lo que seguiré haciendo durante varios años. De profesión soy licenciado en estadística y después hice una maestría ahora se llama ciencia de datos, en ese momento se llamaba minería de datos en la Universidad de Buenos Aires. Y trabajo en datos hace más de 18 años, cuando los datos no eran lo que es ahora. Tuve la suerte, la otra vez lo contaba en una reunión de la empresa, de que la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde se dictaba la carrera de licenciatura en estadística, quedaba a 3 cuadras de mi casa. Entonces, para mí el objetivo cuando yo estaba saliendo de secundario era no tener que irme a la UBA, no por la UBA en sí, sino por el trayecto y todo lo que era, para los que vivimos en esta zona, lo que era toda esa sensación de tener que tomarse el tren, colectivo y volver muy tarde a casa. Y bueno, y encontré una universidad que les digo, tuve tanta suerte que daba 3 cuadras de mi casa en Caseros, y entonces de ahí me empecé a vincular con los datos, pero de una manera súper orgánica, natural. No es que yo dije, no soy un visionario como los dueños de Google o no sé, los dueños de empresas que se dedican a eso específicamente, sino que me quedaba cerca y me gustaban las matemáticas. Fui a esa universidad y dije, ¿qué hay que tenga que ver con los números? Y estaba la licenciatura en estadística, y dije, bueno, voy a ver qué onda. Y automáticamente fue un boom, porque yo empecé la carrera en el 2001 y de ahí en adelante fue como un crecimiento enorme de la profesión. Y acá estoy, ¿no? He pasado por un montón de experiencias público-privado y me involucro mucho con la academia y con las organizaciones civiles, porque me parece que no tiene solamente el sentido de la academia, donde por ahí todo es muy teórico, ni tampoco lo privado, donde por ahí estamos todo el tiempo buscando un revenue en lo que hacemos. No siempre, ¿no? Pero en general. Sino que en el medio esos grises son los que a veces generan algunos de los productos más importantes que tenemos en el mercado. Hoy hace poquito salió Llama o Llama, como le queramos decir, que es un nuevo algoritmo que está publicando Meta. Microsoft. Claro, Meta y de Microsoft. Y una de las cosas disruptivas que tienen ellos es que lo hicieron open source y lo hacen con la academia. Entonces, cuando vos querés entrar a competir, hoy ChatGPT tiene una API obviamente pública donde la puedes jugar y divertirte, pero después tenés la corporativa donde tenés que pagar el uso. Y ya Llama o Llama, como le quieran llamar, ya va por un lugar donde vos lo puedes usar y hasta comercialmente lo puedes usar de manera abierta, ¿no? Y eso me parece que desde el momento en que yo estaba trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde había un foco puesto en impulsar las conversaciones y en tener bien presente a las organizaciones civiles,
eso me generó a mí un cambio, una disrupción en el día a día. Yo antes trabajaba o en foco en lo privado o en lo estatal, pero no tanto en las ONG, ¿no? Yo las ONG las veía ahí como... Y el foco que teníamos en la ciudad de Buenos Aires era la interacción que teníamos con los ciudadanos, con las personas que vivían en la ciudad, pero además con las organizaciones que nutrían y que nos desafiaban muchas veces. Totalmente. Así que ahí fui como variando y fui de alguna manera evolucionando. No fui yo solo el que hizo ese proceso de evolución. Muchas de las personas que trabajaban conmigo y que trabajaban en otras áreas del gobierno encontraron acá un montón de oportunidades. Hoy la mayoría de las personas que trabajaban por ahí en el gobierno nacional en la época de Macri, hoy están muchas dispersas en un montón de organizaciones. Primero, obviamente, porque siempre hubo un interés de seguir trabajando con un foco más social y no tanto en lo privado. Y segundo, porque también había una demanda de esos perfiles, Sí. ¿no? Y a mí me encanta eso. Hoy me dedico a una empresa privada, hoy estoy trabajando en una empresa llamada Naranja X, que es una fintech argentina que tiene muchos años como empresa, bastante nueva en el sentido de lo que es la fintech, porque las fintech en general son bastante nuevas en sí. Y estoy liderando el equipo de data. El rol se llama Chief Data Analytics Officer, pero se podría decir director de datos Claro. o responsable de datos de la empresa. Está muy bueno contar tu recorrido porque a veces, bueno, empezamos o encaramos una entrevista, mayormente se hace, pero está bueno saber un poco el recorrido para ir enganchando un poco los temas. Por fuera de lo que es bueno, el trabajo actual, ¿no? En la fintech y demás, ¿cómo ves, digamos, la perspectiva de las estrategias basadas en datos de las empresas? Voy a ser un poco más ríspida, es decir, vos me vas a corregir desde tu perspectiva, pero digo, ¿por qué a las empresas, no estamos hablando de empresas Google como o empresas súper grandes, tienen sus equipos lo que pueden tener, pero ¿por qué les cuesta tanto poder invertir o ver la visión de la importancia de los datos? Vamos a llamar a las empresas por generalizar. O me vas a decir, no, puede ser que me esté equivocando, ¿no? No, te iba a decir que tenés razón en la parte en la que cuando se empieza a definir una estrategia de datos o se empieza a contratar una empresa que te ayude en el proceso de definición y de maduración, se pierde el foco con el impacto del negocio o con el impacto en los clientes. En general, las empresas que están haciendo su transición hacia lo tecnológico, que son analógicas, que nacieron analógicas, pensemos en cualquiera que no sean de las grandes que vos dijiste, pero que tengan algo físico, no algo tangible, no estoy hablando de las digitales, pero vamos a una conocida por todos, YPF. Bueno, YPF vendía nafta, sigue vendiendo nafta, pero hoy ya los datos de los clientes pasa a ser un valor, un activo estratégico en la empresa y le importa mucho quién va a cargar nafta. Antes nosotros íbamos a cargar nafta y nadie sabía quiénes éramos, ¿no? Éramos un auto que llegaba, salvo que estuviéramos en un pueblo o en algún lugar más chico. Hoy cargas nafta y te dan hasta beneficios por cargar con una aplicación. Y ya a eso termina siendo una fintech después, porque además te permiten cargar plata de adentro, ellos te quieren remunerar esa plata y luego te dan puntaje de descuento. Con lo cual es muy importante quién sos para el momento de consumir nafta, que antes no importaba, era una transacción, una linita que decía tantos litros. Ese proceso lo que generó es que para muchas empresas que están siendo exitosas en el uso y la explotación de datos, es el foco entre la explotación del dato, el revenue, el aporte que se le da al negocio y esa visión estratégica de negocio. Antes, la visión estratégica de negocio iba por un carril y los equipos de tecnología que manejaban datos, lo voy a decir así a propósito, los equipos de tecnología que manejaban datos iban por el carril de la innovación y del dato o de la tecnología por la tecnología. Estábamos en la carrera de la nube, entonces todos teníamos que ir a la nube. No sabíamos si era importante, si lo necesitábamos, si teníamos un impacto legal, lo que sea. Íbamos todos a la nube porque todo el mundo decía que iba a ir a la nube. Sí. Ahora, si lo quieren, para hacerlo más rápido y no dar todas las explicaciones, hoy todos tenemos que ir hacia la inteligencia artificial generativa. No importa si tenés un caso de negocio, si te va a impactar, si te va a generar un beneficio, una eficiencia, vos tenés que ir para ese lado. Bueno, lo que nosotros impulsamos desde nuestro rol, o deberíamos impulsar en todas las empresas, es el foco en el negocio, el para qué, el responder preguntas de negocio concretas, basado luego en tecnología, data, lo que sea. Y esas son las empresas que cuando empiezan a dar esas respuestas son exitosas en el uso y en la explotación de datos. Si no vino una de las grandes 4 de estas consultoras mundiales que todos conocemos, y que no me pagan publicidad, así que no los voy a nombrar, y te dijeron que tenías que hacer esto así, ¿no? Entonces vos armaste como ese roadmap que te dijeron ellos y armaste toda la estructura. Después, ¿para qué tenés un CDO en la empresa? Claro. No sé, porque en verdad todas las partes que hace el CDO lo hace la gente de tecnología. No sé ni para qué está ese flaco o esa placa sentada ahí. Bueno,
las empresas que empiezan a responder esas preguntas, o quieren empezar a responder esas preguntas basadas en inteligencia artificial, machine learning, lo que sea, son las que realmente empiezan a ser exitosas en el uso y la explotación de datos. Si no, es un área más, una persona sentada ahí sin que se sepa bien cuál es su rol y cuál es su scope concreto. Es que pasa que sí, está muy bueno lo que decís, porque como que a veces si no es sumarse a una tendencia y no saber por qué nos sumamos. Y también está bueno como entender de que uno con estos datos que tiene puedes hacer también todo un negocio de eso. Y que, a ver, por ejemplo, no sé, si están lo que la vez pasada estábamos hablando de las dark kitchens, ¿no? Ujú. De que en base a los datos vos podés saber en dónde se consume cierto tipo de producto. Por ejemplo, si no sé, en cierto barrio se consume mucho pizza, y bueno, poder ofrecer una pizzería en ese punto y ahorrarte un montón de tiempo, de trabajo que capaz vos podrías haberla puesto en otro lugar y perdiste plata porque no te generó tanto revenue. Entonces, como que todos esos datos al fin y al cabo sirven para poder explotar tu negocio. Pero ¿cuál crees que hoy en día es uno de los mayores desafíos cuando se trabaja con datos? Esto que les contaba recién, la conexión entre la necesidad, el impacto del negocio, de lo que se busca, y una respuesta que da la inteligencia artificial o los datos. El primer desafío que tienen las empresas es tener preguntas concretas. Vieron que ahora salió esto de lo del prompt engineer, Sí. que todo el mundo dice, bueno, hago un curso de 10 horas y ya gano $50.000 por mes. Bueno, el desafío del prompt engineer, independientemente si es en ChatGPT, Bard o la que sea, es que está empezando a entender cómo hacer preguntas concretas hacia una inteligencia artificial, independientemente de que sea una compu o una persona las personas que trabajan en data, lo que tienen que entender o hacia dónde deberían llegar, que ahí entramos por ahí con eso que está relacionado también con el periodismo, es hacer preguntas concretas. Esas preguntas concretas después van a poder tener una respuesta muy interesante basada en datos. Pero a veces, y esto yo no hablo en una empresa en particular, pero en general en todas las empresas suele pasar que te digan, vas a una reunión con el board y te dice, yo quiero inteligencia artificial. Bueno, está bien, ¿para qué la querés? No, porque queremos mandarle un mensaje el día del cumpleaños de los clientes. Bueno, pero es claro, también lo Pero necesitas. ese dato yo ya lo tengo guardado, ya sé cuándo cumpleaños los clientes, no necesito inteligencia artificial. Bueno, está bien, Pablo, olvídate eso, vamos por otra. Yo quiero cuando van a pedir un préstamo, saber si ya pidieron un préstamo. Entonces digo, no necesito inteligencia artificial para eso, porque es una base de datos donde yo digo, si pido un préstamo lo tengo con un 1 y si no pido un préstamo no lo tengo, o lo tengo con un 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están por ahí en roles donde quieren impulsar una tecnología, no tienen bien claro el para qué y tampoco tienen claro el qué quieren responder con una estrategia de datos. Por eso es muy importante para las personas que toman este tipo de roles, primero tener una estrategia de datos que esté relacionada directamente con la estrategia del negocio. Entonces, si el negocio está mirando hacia, por ejemplo, un segmento de la población para impulsar un producto, la estrategia de data tiene que ir acompañando esa estrategia de negocio, acercando eficiencia, time to market, time to insight, para que esa área de negocio o ese producto llegue mejor y más rápido y obviamente tenga un revenue mucho más, o sea, más efectivo o en menos tiempo en comparación con hacerlo sin data. Y ese es el gran desafío, cómo hacemos para alinear esta estrategia. Y eso es lo que le cuesta a todas las empresas. Porque en general todos sabemos qué es lo que nos gustaría impulsar, luego viene cómo lo hacemos y cómo ponemos en el proceso a data, ¿no? Que, como medio genérico, ¿dónde entra data en todo este proceso? Yo desarrollo un producto, desarrollo un feature, ¿dónde está data en todo esto? Bueno, ese es el desafío que tenemos los que trabajamos en el rol que tengo yo. Sí, ahí lo que estaba pensando también es cuando vos hablabas un poco de las estrategias, ¿no? Y de los datos y esto que vos decías, bueno, quiero inteligencia, ¿para qué? No sé, quiero porque suena bien tal vez, ¿no? Entender cuáles son las diferencias de poder usar inteligencia o usar automatización. A veces se mezcla todo, automatización, y no necesariamente todo tiene que ver con eso. En lo que tiene que ver el eje de que vos hablabas de las empresas, las estrategias y cómo ver. ¿Cuál crees que es hoy el sector, más que la empresa, el sector que está liderando la toma de decisión de datos o la inteligencia de datos o pensar que los datos son relevantes para ejecutar? Puede ser, no sé, entiendo que puede ser el mundo más financiero, pero Para mí- por fuera para de, mí- o lo que vos te llame la atención, decir, mira, esto es algo que no se habla mucho, pero este sector está encaminado.
Lo tiro, Bueno, pero- el e-commerce es el que creo que más encaminado está y además en Argentina tenemos una empresa enorme que obviamente impulsa y lleva una agenda muy clara y es un faro para muchos de los que estamos en este rubro. Obviamente son datos, ¿no? Independientemente de la industria son datos y Mercado Libre es una empresa que los trabaja muy bien y es impresionante. Yo conozco a su equipo o a algunos líderes de su equipo y me parecen siempre desafiantes. Después el otro rubro que me parece que empieza a hacer empieza a picar en punta, como decimos, es el rubro de la salud. ¿Por qué? Porque el desafío que tienen los médicos y el impacto que tienen los médicos, las médicas y el impacto que tienen en los pacientes es justamente que una sola persona está tomando decisiones muy importantes sobre el impacto de la salud de un paciente, cuando en verdad una inteligencia artificial podría tomar decisiones o acompañar en ese proceso de decisiones basados en un entrenamiento mucho más robusto que el que puede tener una sola persona que ejerce como médico. Entonces, en Sí. ese proceso, En pandemia también se vio mucho esto, de poder como justamente saber cuántas camillas se necesitaban y cuántos pacientes, o sea, iban a entrar en base a, bueno, a los datos. yo creo que el aspiracional, donde va la inteligencia artificial, más de lo que es lo que se llama el deep learning en salud, es, por ejemplo, en la detección por imágenes. Eso creo que a todos nos va a encantar que eso se logre en breve, donde por ahí, con una tomografía computada, con una radiografía o con cualquier tipo de análisis de imágenes, nos puedan decir con mucha mejor precisión qué es lo que qué es lo que nos puede llegar a pasar en el futuro. Por ejemplo, en la detección de un cáncer. Mucho más interesante que ante una mamografía, bueno, en vez de un médico, un conjunto de una inteligencia artificial lo pueda comparar contra 1 millón de mamografías, sabiendo ya el resultado de esas mamografías, las personas que pasaron por esas mamografías, automáticamente decirte esto va a ser un cáncer, esto no lo va a ser. Me Totalmente. parece que ahí hay una oportunidad enorme. Eso no significa que la inteligencia artificial, hasta por una cuestión ética, tenga que tomar la decisión, pero sí que sea una ayuda mucho más eficiente y que le dé un time to insight completamente distinto al médico, en vez de que, si el médico está cansado, si tuvo un mal día, si se peleó con sus hijos o lo que sea, tome una decisión sobre un tema tan trascendental como la salud. Y bueno, obviamente en el rubro de la finanza ya es donde creo más impacto tiene, porque no nació ahora. La inteligencia artificial Uy, ahí se cortó. Bueno, ahí lo vamos a volver a establecer la comunicación con Pablo, que justo se cortó. Y bueno, vamos a volver a hablar. Creo que lo que tiene que ver con un poco cerrando lo que hacia donde iba Pablo, tiene que ver mucho con lo que es la estrategia y la necesidad. Hay una necesidad muy clara en el mundo financiero, en el e-commerce, además de datos, porque llegan directamente a los usuarios y necesitan. Pero ¿cómo podemos trascender por fuera de los sectores comunes que manejan, gestionan, generan datos? Ahí vamos a volver con Pablo y con Steffi.
Bueno, ahí volvimos, se nos cayó la conexión. Ahí estábamos hablando algo súper interesante con Pablo, que hablamos un poco de los sectores que están liderando, ¿no? La toma de las estrategias y lo que tiene que ver la toma de decisiones basadas en datos. Hoy algo bastante de moda, pero que bueno, de alguna u otra manera, por algunos puntos que estábamos hablando con Pablo acerca de algunas limitaciones, decisiones y demás, no todas las empresas están encarando, pero algunos sectores lo están liderando. Y estamos hablando del sector de la salud, e-commerce, y estamos justo encaminando a la idea de las finanzas, ¿no, Pablo? Gracias por sumarte de nuevo. Ahí, perdón, no sé si se escucha bien. ¿Vos lo escuchás, Juli? ¿Me escuchan? Ahí está, perfecto, ahí estamos. Bueno. Yo lo que decía es que la parte de las finanzas, en las industrias financieras, la inteligencia artificial con el nombre anterior, que era estadística avanzada o machine learning o aprendizaje automático, se viene usando hace muchos años. Los bancos en general tienen el uso de los scores bancarios, ¿no? La manera en la que pueden determinar qué cliente se le da algún préstamo o algún tipo de límite en la tarjeta, tiene muchos años, no es que tiene 10, tiene más de 40. Con lo cual en esta industria se sigue impulsando. Y después las industrias de retail, por ejemplo, empresas como Arcor o empresas importantes en el país que hacen retail, para lo que tiene que ver con los procesos de control de calidad, vienen utilizando inteligencia artificial hace mucho tiempo. Por lo menos en lo que tiene que ver con el control de calidad de los procesos productivos. Por lo cual estas son las industrias que estamos viendo. Deben haber un montón más que lo empiezan a utilizar. Pero yo creo que para mí la de la salud es la que va a marcar un cambio, porque justamente es algo que nos afecta a casi todas las personas. No siempre tenemos alguna persona en nuestra familia que está pasando por un tema de salud o que pasó, y que seguramente si hubiera estado de esta mano de la inteligencia artificial aplicada específicamente a alguno de estos temas, nos hubiéramos sentido como un poco más contenidos tecnológicamente. Y esto no creo que se dé en 15 días, pero creo que en breve van a empezar a aparecer estas startups relacionadas con salud, que ya hay varias, y van a mostrar cómo el uso de la tecnología y la inteligencia artificial van a cambiar la manera en la que interactuamos con los resultados médicos. Y viste que vos decías que no siempre está bueno aplicar este tipo de estrategias, siempre y cuando estén alineadas también a la estrategia general. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo o en qué casos vos recomendarías que sí es necesario utilizar los datos? Y si tenés alguna serie como de recomendaciones, decir, bueno, deberíamos arrancar cuando pensamos una estrategia de datos, hay estos puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que hay que hacer para mí es un assessment, lo que tiene que ver con gobierno de datos. En general, todas las empresas que arrancan gestionando información a partir de un producto que es el producto insignia de esa empresa, ¿no? Piensen en todas las que conozcan, siempre tienen un producto que es el primero, ¿no? Cuando estábamos hablando de Google, era el buscador de Google. Todo lo que está después es algo que surge a partir del poderío que tiene y obviamente del valor que genera el buscador. Pero una vez que empezaron con el buscador, ¿quién gobernaba a los datos que se podían ingresar? ¿Cómo se podían ingresar? ¿Quién definía dónde se guardaban? Todo lo que tiene que ver con las definiciones más burocráticas del acceso y el consumo de la información, que hoy ya está hasta regulado en muchos países. Eso es lo primero que tenés que definir, porque las áreas tecnológicas van a gestionar bases de datos tantas como necesites para que el producto que estás empezando a gestionar funcione mejor, escale y demás cuestiones. El tema después es cómo exploto esa información para a partir de esa información generar valor, ¿no? De alguna manera acercar un segmento de nuestros clientes que tiene más probabilidad de consumir lo que nosotros queremos ofrecerles, o vender esos datos, obviamente anonimizados, para un área que lo pueda llegar a consumir y sobre eso generar su propio valor. Si no tenés un área de gobierno de datos, todo lo demás que vas a hacer va a vivir desanclado, va a vivir lo que nosotros llamamos en silos. Vas a tener un área de tecnología que intenta enchufar alguna herramienta de visualización sobre esos datos, pero no va a tener la capacidad ni el foco para poder decir quién accede a ver qué profundidad de datos. Y luego van a haber otras áreas que quieren hacer modelos de analítica avanzada o modelos de machine learning que van a estar disociadas entre sí. Entonces lo que te va a pasar, como le pasa en muchas empresas startup, es que 4 áreas están haciendo lo mismo, con nombres distintos. Uno está haciendo el modelo de cliente, otro está haciendo el modelo de usuarios, otro está haciendo el modelo de no sé qué. Y cuando vas a mirar el código es más o menos lo mismo, porque como no hay un foco puesto sobre la respuesta que se quiere dar, hay 4 áreas intentando hacer exactamente lo mismo. Por eso te faltan áreas de gobierno, áreas que definan quién puede ver los datos, hasta dónde, y es lo que nosotros llamamos el programa de gobierno de datos que se tiene que implementar en cualquier empresa
que tiene mucha información, y mucho más cuando tiene información de clientes y cuando es información sensible. En el caso de las financieras, en las organizaciones que están relacionadas con la salud, en educación, los datos están regulados. En Argentina tenemos la regulación de los datos personales y obviamente porque somos una financiera tenemos el Banco Central, pero en otros países, como cualquier país de Europa, o en California, en Estados Unidos y en varios, y en Brasil, por ejemplo, hay leyes muy específicas y muy rígidas sobre quién puede explotar los datos, quién lo puede ver, cómo se trabaja con los datos de los clientes en las organizaciones. Entonces, primero tenés que generar un espacio de gobierno. Luego que viene con el gobierno, ahí ya podés empezar a definir si vas a tener una estrategia centralizada o descentralizada. Y esto no es algo, Steph, que yo te lo pueda definir como es así y no hay otra. En verdad hay un montón de opciones. Yo te digo cuál es mi experiencia y cómo lo haría yo. Claro. Primero tenés que definirla en la empresa si lo querés descentralizar o lo querés centralizar. Porque a veces las capacidades en las empresas más tipo startup están totalmente descentralizadas. Entonces todos hacen un poco de todo, que tiene sus riesgos también. Y en las empresas más clásicas, como las que hablábamos antes, hay un área específica que te hace el modelo de analítica avanzada. No hay otras áreas que lo puedan hacer. Definido eso, o definido un roadmap de proceso de descentralización, que creo que es hacia donde vamos todos, bueno, vos tenés que ir gobernando las prácticas. Es decir, que definís un framework, definís una tecnología, un lenguaje, una práctica, y dentro de ese framework puede pasar todo. Fuera de ese framework deberían ser excepciones y tienen que ser controladas para que pasen a ser dentro del framework. Si no, lo que va a pasar es lo que yo te digo, que sé que le pasa a empresas grandes de tecnología, recién estamos hablando de Mercado Libre, donde muchas áreas hacen cosas que después parecen que van hacia lo mismo y convergen. Ahora, el problema que tenés ahí, que obviamente Mercado Libre no lo tiene todavía, es que el billing que empezás a generar por el uso de la tecnología empieza a exponenciarse, porque tenés 4 áreas consumiendo la misma cantidad de datos, generando el mismo tipo de modelos, y eso tiene un impacto, tiene un costo. Cuando tenés un revenue tan alto, ese costo no te afecta. Cuando sos una empresa más chica, donde estás todo el tiempo controlando ese impacto en tu revenue, sí te va a importar. Por eso te importa tener un área de gobierno que tenga muy claro qué se está haciendo y cómo. Con lo cual, primero gobierno, luego definir descentralización y centralización. Si es centralización, definir una práctica concreta, por ejemplo, un área de arquitectura de plataforma de datos, o un área de visualización y un área de analítica avanzada. Y todas esas áreas van a tender a dejar esos skills en cada una de las áreas de la organización, de producto, de legales, de people, de negocio, pero gobernado, ¿no? Ese por ahí sería para mí el caminito feliz. Bueno, Pablo, muchas gracias. La verdad que nos tiraste un montón de tips. La idea es después replicarlo en las redes y para quienes nos sigan puedan ver todo lo que nos comentó Pablo acerca de un montón de temas relacionados a datos, porque tienen que ver un poco de quiénes están hoy liderando el mercado de alguna u otra manera con las estrategias de datos. Bueno, ahí nos dio un par de tips como para pensar una estrategia, para quienes quieren empezar a pensar una estrategia, qué tener en cuenta. La gobernanza de datos claramente que es súper relevante. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Espero que poder tener con mucho más tiempo en la próxima, porque hay un montón de temas. Y bueno, gracias por este tiempo, lo valoramos. Me quedé pensando en otra charla vamos a hablar sobre el tema de la regulación de los datos. Sí. Es interesante eso también. Me parece perfecto. Bueno, yo estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, para los que tengan preguntas o lo que sea, después les pueden compartir mis redes y ahí estoy. Totalmente. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos pronto. Suerte. Chao. Bueno, Steffi, vamos cerrando el programa de hoy. Ahí estuvimos un poco hablando de diferentes temas. Hoy pasamos por varios, por gamificación, pasamos por los inicios de los juegos, hablamos de salud y juegos. Ahora, bueno, hicimos una super masterclass con Pablo, que sabe un montón y seguramente ahí en las redes. Y bueno, espero que puedan verlo completa la entrevista. Más que nada para los nerds o los que les interesan los datos, creo que ahí dio varios tips como para tener en cuenta. Y hablamos de temas muy puntuales como gobernanza de datos, que mucho no lo hablamos. Se habla de inteligencia, pero qué relevante es entender quiénes manejan los datos. Así que bueno, nos vemos la próxima. Sí, me encanta, Sass. Y también el para qué. Creo que ese fue un buen mensaje que dejó de no hacerlo porque está de moda, porque es una tendencia, sino también que esté acompañado de una estrategia en general de la empresa para que todos vayan encaminados para lo mismo y que también podamos optimizar los recursos. Así que para mí fue muy claro. Y bueno, sí, vamos a seguir trabajando esos temas que son súper interesantes. Así que bueno, gracias, Jazz, y nos veremos el lunes. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron hoy presentes, pero los que nos van a ver
ahí apoyen nuestro canal. Les mando un beso y gracias. Gracias.